Entonces, hablemos de lo que van a ser la formación de las cavidades corporales dentro de lo que va a ser nuestro embrión. Este capítulo, seguramente ustedes ya lo han visto, forma parte, es el único capítulo que no hemos llevado el anterior semestre y que formaba parte de embriología general, pero nuestro programa nos indica que corresponde al avance de los temas de embriología 2. Lo que vamos a ver ahora simplemente es cómo se van a formar las cavidades del cuerpo. En relación a la formación de las cavidades del cuerpo, nosotros ya hemos ido complementándolo, digámoslo así, con los temas que hemos avanzado y vamos a seguir complementando con los temas que vamos a ver. Entonces, hoy día vamos a dar un panorama general de cómo se van formando las cavidades dentro del embrión. Para ello debemos recordar primero lo que es el plegamiento. El plegamiento es una circunstancia muy importante que pasa dentro de lo que es nuestro embrión, ¿no ve? Ya que este plegamiento laterolateral y cefalocaudal permite que el embrión tenga una determinada posición y al ejercer una determinada posición hace que sus estructuras se ubiquen en el lugar correcto. Por ejemplo, ya habíamos visto en lo que era la formación del corazón, ¿no? Donde las células cardíacas se van a formar en la región craneal y gracias al plegamiento que va a sufrir nuestro embrión, esta área cardíaca migra hasta la región anterior del tórax. Entonces, nos hablan en el libro de lo que es un tubo sobre otro tubo. Es la imagen, es esta imagen la que nos quieren representar. Nosotros sabemos que el embrión va a formar tubos para la formación de sus estructuras. Entonces aquí en rosado bordeado de rojo tenemos lo que es el tubo neural. Por delante tenemos lo que es el tubo digestivo. Y aquí ustedes ya ven un área cardíaca. Entonces, entre la tercera y cuarta semana, tenemos que gracias al plegamiento de lo que van a ser las capas, en este caso endodérmica y ectodérmica, es un plegamiento lateral, se va a dar lugar a lo que es la formación de un tubo sobre otro tubo. Entonces, este proceso nos ayuda a la formación de las estructuras de nuestro embrión. En la tercera semana, perdón, nosotros ya tenemos un disco germinativo trilaminar, en este caso formado ya por lo que van a ser el endodermo, ectodermo y mesodermo, ¿no? Una vez establecidas las tres capas, tenemos lo que es la formación de los órganos. O sea, por lo que en esta tercera semana, en la segunda mitad, ya iniciamos con lo que es la organogénesis y la morfogénesis. El tubo neural, que es la estructura que se va a formar entre lo que es la tercera y cuarta semana, va a dar lugar a la formación de lo que es el encéfalo y la médula espinal. Y el tubo digestivo es el que va a dar lugar a la formación de los órganos intestinales y sus glándulas anexas. Entonces, gracias a la disposición de un tubo sobre otro tubo, ya vamos a tener la formación de dos sistemas importantes. Tenemos también una acción importante de lo que va a ser la capa germinativa mesodérmica. Si ustedes se acuerdan, tenemos tres porciones, ¿no? La porción del mesodermo paraxial, el mesodermo intermedio y el mesodermo de la placa lateral. El mesodermo de la placa lateral va a sufrir un proceso de división. Esta división nos va a dar la formación de dos capas, una capa visceral o esplácnica y una capa parietal o somática. Entonces, estas dos capas se van a distribuir en la parte lateral y van a dar lugar a la delimitación de una cavidad. Esta cavidad es la cavidad del celoma, que es el que va a dar lugar a la cavidad corporal. Entonces, la capa visceral se va a enrollar en sentido ventral y va a quedar muy cerca del tubo intestinal.
tenemos lo que es la capa parietal, que esta sí se va a fusionar o va a ir de la mano con lo que es la capa ectodérmica, que va a cubrir los pliegues laterales de la pared. Entonces, estas estructuras van a proliferarse y extender y van a dar lugar a una fusión en la parte anterior, dando lugar a lo que es la formación de la cavidad corporal. Entonces, esta es la imagen. Nosotros tenemos aquí unas flechas que nos indican el plegamiento y el acercamiento medial. Son tres imágenes que nos permiten ver la evolución de cómo se forma la cavidad corporal. Por ejemplo, aquí tenemos a un embrión de 21 días, donde tenemos un inicio de formación de cavidad primitiva. Entonces, aquí vemos el ectodermo, el endodermo, que aún no ha dado lugar al tubo, y aquí nosotros tenemos el mesodermo de la placa lateral. Como ustedes ven, tenemos dos hojas, ¿no? Una hoja visceral y una hoja parietal. En un periodo posterior a lo que va a ser, por ejemplo, fines de lo que es la semana 4, tenemos que esta cavidad que se estaba formando entre las dos capas del mesodermo de la placa lateral se acercan hacia la parte media y dan lugar a la formación de una cavidad corporal intraembrionaria, el celoma intraembrionario. Se acercan en la parte media y se fusionan. Entonces nosotros ya tenemos al final de la 4ª semana la formación de lo que van a ser la cavidad corporal. Miren, ya tenemos aquí nuestro tubo neural, la notocorda, vasos principales y el intestino. Y como ustedes pueden ver, se ha formado aquí lo que es una cavidad corporal. Entonces, esta es la membrana de recubrimiento amniótica y este azul es nuestro embrión. El azul es el que va a delimitar como un ectodermo superficial el reborde del embrión. Entonces, esta formación de cavidad que ustedes están viendo aquí se va a disponer o se va a distribuir desde lo que es el tórax hasta la región pélvica, formando lo que es una cavidad embrionaria. Entonces, ustedes han visto que el espacio entre las capas visceral y parietal del mesodermo van a dar lugar a la formación de lo que va a ser una cavidad primitiva. Como es una cavidad que se va a extender desde el tórax hasta el abdomen, entonces todavía no tenemos una diferenciación de áreas o de zonas. Debe diferenciarse en forma posterior en lo que va a ser el área pericárdica, el área pleural y el área abdominopélvica. Entonces va a evolucionar a la distribución de lo que van a ser estas áreas. Y esta es la imagen, ¿no?, que nos hacen referencia. Por dentro está el endodermo, como lo habíamos visualizado, y por fuera tenemos al ectodermo superficial, que nos va a dar una formación de lo que es una cavidad. Esta cavidad que se va a extender desde el tórax hasta la pelvis, dándonos lugar a la cavidad intraembrionaria. Es importante la formación de esta cavidad, ¿no? Entonces, en un resumen, finalizando la 3ª semana, el mesodermo intraembrionario de cada lado de la línea media se diferencia en una porción paraxial, intermedia y lateral. Y cuando aparecen las hendiduras intercelulares en el mesodermo lateral, las láminas se dividen en dos hojas, la parietal y la visceral, que se continúa con el mesodermo de la pared del saco vitelino. Entonces es un espacio limitado por dos hojas, que es lo que va a dar lugar a la formación del celoma intraembrionario. Y ustedes ven aquí, ¿no? Aquí tenemos nuestro tubo neural, el mesodermo paraxial, el mesodermo intermedio y el mesodermo de la placa lateral. Como ustedes ven, ya está formando la cavidad o el espacio entre ambas hojas. Y aquí tenemos una mejor visión, ¿no? Donde tenemos las dos capas
que van a dar lugar al celoma intraembrionario. Este espacio que va a proliferar hacia lo que es la región ventral para fusionarse. Y ahí ya tenemos, ¿no?, el área cerrada. Tenemos entonces una formación de cavidad. Al principio, las porciones derecha e izquierda del celoma se comunican con el celoma extraembrionario, pero cuando el cuerpo del embrión se pliega en dirección cefalocaudal y lateral, esta comunicación se pierde. Entonces se va a formar una amplia cavidad celómica intraembrionaria que se extiende desde la región torácica hasta la pelviana. Las células del mesodermo somático que reviste la cavidad celómica intraembrionaria se transforman en mesoteliales y van a constituir la capa parietal de las membranas serosas que van a revestir la parte externa de lo que van a ser las cavidades pleural y pericárdica. Las hojas de la hoja esplágnica del mesodermo forman la capa visceral de las membranas serosas que se van a encargar de cubrir a los órganos abdominales, a los pulmones y al corazón. Entonces, esta es la imagen que nosotros hemos visto, solamente que es otra, ¿no?, otro color. Aquí tenemos lo que es de 21 días, de 24 días y finalizando la cuarta semana. Entonces es la misma imagen, simplemente para que ustedes vean cómo se va formando nuestra cavidad corporal. La cavidad peritoneal se comunica con el celoma extraembrionario a través del ombligo, pero esto simplemente se va a producir hasta que se cierra lo que es la hernia fisiológica, que esto va a ocurrir entre la semana 10 y la semana 12, donde los intestinos salen o protruyen por lo que es el cordón umbilical y después vuelven a la cavidad. Vamos a hablar de lo que son los mesenterios y la cavidad abdominal. Nosotros sabemos que se van a formar órganos en la cavidad abdominal. Estos órganos tienden a estar unidos entre sí y unidos a las paredes, ya que si no tuvieran estas membranas, los órganos tendrían un desplazamiento en cada movimiento, ¿no? Cosa que no ocurre. Entonces se forman gracias a las células de la capa parietal del mesodermo, de la placa lateral que va a cubrir la pared corporal de la cavidad embrionaria primitiva, se van a formar como unas capas, unas membranas serosas. Estas membranas serosas van a ser como que unas capas dobles de peritoneo que se van a encargar de unir a los órganos y de unirlos a las paredes abdominales. Entonces, en el periodo inicial del desarrollo, el intestino anterior, medio y posterior están en contacto con el mesénquima de la pared abdominal posterior, y en el embrión de 8 milímetros, el puente de tejido conectivo se estrecha y la parte caudal del intestino anterior, medio y parte del posterior van a verse como que colgados de la pared abdominal, dando lugar a la estructura denominada mesenterio dorsal. O sea, los mesenterios, ya hemos dicho, son membranas que son consideradas como capas dobles de peritoneo. Su función es la de conectar a los órganos a la pared corporal. Además, seguramente en anatomía ustedes han visto imágenes donde estas membranas tienen dentro de ellas vasos sanguíneos, nervios, incluso ganglios linfáticos que permiten el mecanismo de defensa, ¿no? Y de la nutrición y oxigenación hacia los tejidos. Entonces, aparte de fijar a las paredes, y entre ellos también tienen la función de llevar o conducir vasos y nervios. Tenemos el mesenterio dorsal y el mesenterio ventral. Entonces, estas estructuras dividen la cavidad peritoneal en una cavidad derecha y en una cavidad izquierda. Aquí simplemente ustedes están viendo cómo se van a formar el mesenterio ventral y dorsal primitivo. Por ejemplo, aquí ustedes ven hígado, estómago, vaso, y miren, son órganos que no van a estar en el aire, ¿no?
van a tener estas membranas que en esta imagen están de color café, que van a unirlas entre ellos y van a unir a la pared dorsal. Entonces tenemos esta imagen que nos permite ver cómo se van formando los mesenterios. Ahora, el mesenterio ventral se extiende solo desde la parte caudal del intestino anterior hasta lo que va a ser la porción del duodeno. Entonces, esta va a dar lugar a un adelgazamiento y va a dar lugar a lo que es una especie de tabique, el tabique transverso. Este mesenterio ventral degenera y el mesenterio dorsal, el cual fija a la pared posterior del cuerpo el tubo intestinal, va a quedar suspendido dentro de la cavidad peritoneal. Este es el que va a contener gran cantidad de arterias. En relación a las arterias que va a tener en su interior o dentro de esta membrana, vienen a ser las que corresponden a las destinadas al intestino primitivo. Si ustedes recuerdan la formación de los vasos, tenemos, ¿no?, que el intestino anterior, medio y posterior va a estar irrigado por lo que es el tronco celíaco, la mesentérica superior y la mesentérica inferior respectivamente, distribuidas a lo largo de lo que es el tubo digestivo. Y esta es la imagen, ¿no?, que nos hace referencia. Tenemos aquí la formación de los arcos aórticos, tenemos aquí la aorta y ustedes van a ver aquí lo que son las ramas del tronco celíaco. Aquí tenemos las ramas de la mesentérica superior que se van a distribuir en lo que es el asa centinela y tenemos la mesentérica inferior que va a ir hacia lo que va a ser el intestino posterior. Y aquí simplemente nos muestran cómo los mesos, o en este caso tenemos que los mesos ejercen el nombre del área donde se encuentran ubicados. Por ejemplo, aquí tenemos el mesogastrio dorsal porque se encuentra la membrana en la región posterior del estómago. Tenemos el mesoduodenal o el mesoduodeno, que va a ir en la región posterior del duodeno. Este es el mesenterio propiamente dicho, que va a ir a lo que es el asa centinela. Y aquí tenemos el mesocolon. Entonces, como ven, es una membrana que dentro de ella va a tener a los vasos sanguíneos. Y aquí tenemos, ¿no?, a lo que va a ser el tronco celíaco. Tenemos a la arteria mesentérica superior y a la mesentérica inferior. Aquí simplemente vemos una imagen donde nos muestran estas membranas serosas, ¿no?, que van a fijar las estructuras y además van a tener dentro de ellos lo que son, por ejemplo, aquí tenemos ganglios linfáticos y células linfáticas que van a contribuir al mecanismo de defensa de lo que es el abdomen. En etapas iniciales del desarrollo del estómago y la porción superior del duodeno, estas se van a encontrar en contacto con el septum transverso. El septum transverso es una estructura que se va a formar en la parte media, digámoslo así, dividiendo lo que es el tórax y el abdomen. Es considerada importante ya que participa en lo que es la formación de la estructura denominada diafragma, que es un músculo que va a tener la función de dividir lo que es el área torácica del área abdominal. Entonces, este septum transverso prolifera y va a ayudar al crecimiento de los cordones hepáticos hacia el mesénquima. El mesénquima del septum, que se extiende entre el hígado y el borde ventral del estómago y el duodeno, forma lo que es el epiplón menor. Vamos a visualizar ahora cómo se divide la cavidad corporal embrionaria. La división, primero habíamos dicho que es una cavidad, ¿no?, que va a ir desde lo que es el tórax hasta la región pélvica. Pero esta cavidad debe dividirse. Necesitamos lo que es una cavidad torácica y una cavidad pélvica. En la cavidad torácica tenemos lo que es
el corazón y los pulmones, y en el abdomen van a estar dispersos los órganos abdominales. Entonces necesitamos estructuras que nos lleven a la separación, para lo cual debemos recordar a los canales pericardio-peritoneales. En este caso son estructuras que de canales van a inducir a la proliferación de membranas, y estas membranas van a dividir o van a crear espacios limitando las áreas en relación al tórax y al abdomen. En cada canal pericardio-peritoneal se forman particiones que separan las cavidades pleurales de la cavidad pericárdica y de la cavidad peritoneal, que vendrían a ser las tres cavidades que se van a formar en lo que es el área corporal del feto, en este caso del embrión. Entonces, en la pared lateral de cada canal vamos a ver rebordes membranosos o pliegues. A estos pliegues le vamos a dar el nombre de pleuropericárdicos, que van a ir separando y formando las áreas que corresponden a los pulmones y al corazón. Se forman rebordes caudales o pliegues pleuroperitoneales. Entonces, son importantes las membranas pleuropericardiales. Hemos visto ya en lo que era la función o la formación del tórax, ¿no? De los pulmones. Tenemos que estos pliegues aumentan de tamaño, entonces dan lugar a las membranas. De pliegues pleuropericárdicos evolucionan a membranas pleuropericárdicas, que van a separar lo que va a ser el área pleural del área cardíaca. Estas membranas contienen a las venas cardinales comunes, que van a terminar drenando al seno venoso del corazón primitivo. Y aquí simplemente ustedes están viendo una imagen lateral. Esta imagen lateral que nos muestra al embrión. Pero ¿qué vemos aquí? Simplemente una división. Bueno, ya tenemos, ¿no? Un inicio de primordio respiratorio y un corazón. Una estructura que va a dividir en lo que va a ser tórax y abdomen. Y en el corte transversal, a la sexta semana, ustedes ven cómo se están formando los esbozos pulmonares y nuestro corazón. Entonces tenemos estos pliegues pleuropericárdicos que van a limitar, ¿no?, lo que es el área pulmonar, dando lugar a lo que es el espacio pleural. Y tenemos aquí la delimitación de lo que es la cavidad pericárdica, que dentro de ella va a tener al corazón. Y aquí ustedes están viendo en un corte transversal lo que habíamos visto. Estos pulmones aún no han crecido, entonces estos deben expandirse siguiendo las flechas. Habíamos visto, ¿no?, que los pulmones van a inducir a su crecimiento mucho tiempo. Estos van a desarrollar y van a crecer en sentido caudal y lateral para ubicarse dentro de lo que va a ser la cavidad torácica. Entonces, ustedes ven aquí, tenemos todavía un tubo neural y vemos las vértebras que recién se están formando y las costillas. Vemos aquí lo que es la aorta y el esófago, y aquí ustedes ven los esbozos pulmonares cubiertos o rodeados por un espacio denominado el espacio pleural, donde tenemos la formación de lo que va a ser el espacio gracias a las dos capas pleural como es parietal y visceral. Ahora, aquí ustedes ven las venas cardinales, el nervio frénico y el corazón, dentro de lo que va a ser una cavidad pericárdica. Entonces vemos, ¿no?, cómo se van formando gracias a las membranas que van a delimitar. Estas vendrían a ser las membranas pleuropericárdicas que delimitan lo que va a ser el área pulmonar del área pericárdica. Aquí vemos ya una expansión. Es mucho tiempo después, porque ya tenemos una formación de vértebras. Aquí tenemos lo que es nuestro tubo neural.
Aquí tenemos aorta, vena cava, esófago y miren, los pulmones ya han proliferado, se han extendido en la parte lateral. Entonces tenemos ya una delimitación de cavidad pleural y una cavidad pericárdica, gracias a lo que va a ser la distribución de los pliegues de la membrana pleuropericárdica que separa estas estructuras. Entonces nuestra cavidad torácica aquí ya está bien delimitada, porque ya tenemos diferenciadas nuestras dos áreas. Y aquí simplemente vemos la misma imagen, ¿no? Donde nos muestran que las membranas pleuropericárdicas contribuyen a lo que es la formación de la cavidad pleural y la cavidad pericárdica. Tenemos las membranas pleuroperitoneales. Los pliegues pleuroperitoneales se hacen membranosos y forman lo que son las membranas pleuroperitoneales, que separan la cavidad pleural de la peritoneal. Las membranas se producen al expandirse e invadir la pared pulmonar, los pulmones en desarrollo. Ya, entonces aquí tenemos la formación de los pliegues. En esta imagen simplemente vemos la formación del septum transversum, que habíamos dicho que era una estructura importante que nos contribuía a la división de lo que era el tórax y el abdomen. Entonces, en un corte transversal de la 5ª semana, ustedes ven tubo neural. Nosotros vemos lo que es la notocorda, los vasos. Aquí está el esófago, los vasos. Tenemos aquí la vena cava y las membranas pleuroperitoneales. Es una imagen esquemática, mejor está la que habíamos visto antes, ¿no? Pero aquí nos muestra cómo se va formando el septum transverso para dividir lo que es la cavidad torácica de la cavidad peritoneal. Y esta es la imagen de la proliferación del septum transverso. El amarillo es el que nos representa en varias etapas un desarrollo de lo que va a ser el músculo diafragma. El diafragma va a ser la estructura que va a separar tórax y abdomen. Entonces este diafragma se va a formar gracias a 4 estructuras. En esta imagen nos están mostrando. Vienen a ser los pliegues. Estos pliegues que venían a ser los pliegues pleuroperitoneales. Aquí tenemos lo que es el meso del esófago. Aquí tenemos el septum transverso, que son estructuras que van a contribuir a la formación del diafragma. Bueno, aquí ustedes ven ya una invasión, ya no tenemos canal, simplemente tenemos a lo que son las membranas pleuroperitoneales, el esófago con su meso, el septum transverso, y aquí tenemos una especie de proliferación muscular que va a provenir de las paredes. Entonces, toda esta estructura va a formar un elemento sólido que va a dividir lo que es tórax de abdomen. Entonces, a la semana número 7, las membranas forman el primordio del mediastino, que va a separar la cavidad pericárdica de las cavidades pleurales. ¿Qué es el mediastino? Simplemente la parte media, ¿no?, de lo que va a ser el tórax. Es un espacio que va a comprender entre los pulmones y el corazón. En este mediastino nosotros vamos a encontrar un espacio, y este espacio es el que está formándose en esta semana. Vayámonos con lo que es la formación del diafragma. Habíamos mencionado que el diafragma era considerado la estructura más importante de separación. Es una estructura importante que va a dividir la cavidad celómica intraembrionaria. Principalmente va a estar constituido por lo que es el septum transverso. Esta es una lámina gruesa de tejido mesodérmico que va a ocupar el espacio entre lo que es la cavidad torácica y el pedículo del saco vitelino. Este tabique no separa por completo las cavidades abdominales y torácica,
sino que deja una comunicación amplia. Es el canal pericardio-peritoneal a cada lado del intestino anterior. En esta imagen embrionaria y esquemática, vamos a poder ver una especie de formación. Por ejemplo, nosotros tenemos aquí un embrión. Este embrión tiene una edad menor a 25 días. ¿Por qué yo sé que es menor a 25 días? Porque estamos viendo que el neuroporo craneal aún no se ha cerrado, ¿no? Y nosotros sabemos que el neuroporo craneal va a cerrar el día 25. Entonces, podemos ver un acercamiento de los pliegues para un cierre del neuroporo craneal. Ustedes ven aquí una formación de lo que va a ser el asa cardíaca, donde recién está girando. Y aquí tenemos lo que es, va a ser la división del diafragma. Entonces tenemos una proliferación de lo que es el septum transverso. Y miren, tenemos una comunicación, ¿no? Esta es una imagen de microscopio y aquí nosotros vemos una imagen esquemática que nos está haciendo referencia a cómo se van formando las estructuras. Entonces, esto vendría a representar el intestino anterior. Este vendría a representar el intestino medio. Tenemos aquí lo que es el septum transverso y abajo está formándose lo que son los cordones hepáticos. Aquí ustedes ven, tenemos todavía una comunicación. Estos vienen a ser los canales pericardio-peritoneales que todavía mantienen unidas lo que va a ser la cavidad torácica y abdominal. Estos canales deben ejercer un mecanismo de cierre completo. Precisamente a veces los errores o malformaciones se dan porque estos canales permanecen abiertos. Y ahí esta imagen no está borrosa, la voy a borrar. Tenemos entonces aquí los orígenes del diafragma. El diafragma habíamos mencionado que era sumamente importante, ¿no? Entonces, el diafragma se va a formar gracias al septum transverso. El septum transverso que nos va a formar un centro tendinoso. Tenemos las membranas pleuroperitoneales que ya habíamos visto se extienden, ¿no? Y van a formar lo que es el septum lateral y el dorsal. Tenemos la somatopleura lateral y dorsal que nos va a dar lugar a los componentes musculares y el mesenterio del esófago que va a dar lugar a los pilares del diafragma. Ya simplemente aquí el corte transversal que nos muestra cómo este septum va a contribuir. Vemos aquí el esófago, la vena cava, estas vendrían a ser las membranas. Ya no tenemos espacio, ¿no? Ya han proliferado. Y aquí tenemos la aorta, la notocorda y el tubo neural. Aquí ya tenemos una evolución. Tenemos, miren, alrededor de lo que era tubo neural, ya tenemos una médula y una formación de lo que van a ser las vértebras y las costillas. Estaríamos hablando entonces aproximadamente de la semana 12. Ustedes ven aquí la aorta, esta vendría a ser el esófago y la vena cava. Hay una proliferación del septum, una proliferación de lo que es el mesoesófago, una prolongación de lo que van a ser las membranas pleuroperitoneales y una formación de los músculos de la pared, lo que va a constituir el músculo diafragma. Y aquí ya vemos, ¿no? Una formación posterior que nos muestra el área muscular. Miren, aquí ya el mesoesófago ya nos ha dado lugar a lo que va a ser la formación de los pilares. Tenemos entonces aquí esófago, vena, arteria y los pilares. Y estas vendrían a ser ya simplemente como restos de las membranas pleuroperitoneales que se han fusionado para dar lugar a la formación del diafragma. Entonces, más adelante, como consecuencia del descenso del corazón
y los cambios de la posición del seno venoso, las venas cardinales comunes se desplazan hacia la línea media. Las membranas pleuropericárdicas se extienden a manera de mesenterio. Se fusionan entre sí con la raíz de los pulmones y la cavidad torácica va a quedar dividida en una cavidad pericárdica y las cavidades pleurales definitivas. Entonces es la imagen que ya habíamos visto anteriormente, donde simplemente nos muestran la evolución de lo que es la proliferación del septum, los pliegues pleuroperitoneales. Aquí tenemos aún los canales pericardioperitoneales y nuestro mesoesófago. Aquí ya no tenemos los canales, simplemente vemos lo que es el pliegue o la membrana pleuroperitoneal, el esófago, el septum transverso. Y aquí ya tenemos una proliferación, ¿no?, de lo que van a ser las membranas musculares, y estas musculares van a expandirse desde las paredes corporales hacia la parte media. Entonces, el diafragma va a derivar de 4 estructuras importantes. El septum transverso, que va a dar la parte tendinosa, las membranas pleuroperitoneales, los componentes musculares de la pared corporal lateral y dorsal, y el mesenterio del esófago, donde se van a desarrollar los pilares del diafragma. Y aquí tenemos una imagen, ¿no?, que nos muestra. Tenemos un embrión donde nos muestra un punteado. Este punteado es el que nos va a hacer referencia a al área de corte. Entonces, en esta imagen ustedes pueden ver el rosado, que nos está relacionando con el septum transverso. El amarillo, que vendría a ser el esófago, que va a estar rodeado de su meso, y este meso contribuye a lo que es la formación del diafragma. Tenemos lo que son los pliegues y membranas pleuroperitoneales, que contribuyen a la formación de este músculo. Y tenemos el crecimiento muscular, que solamente se ve en esta tercera. Ahora, dentro de nuestro embrión, miren, ya tenemos aquí ya es feto. Tenemos un diafragma formado, los pilares, el área muscular, el septum transverso, los pliegues pleuroperitoneales, que en este caso ya son membranas y permiten pasar a las estructuras entre el tórax y el abdomen. Entonces tendríamos lo que es el esófago, y lo que es la vena cava, y aquí tenemos la aorta. Y esta imagen simplemente nos hace referencia ya a la distribución de las 3 cavidades. Tenemos una cavidad pleural, tenemos una cavidad pericárdica y tenemos una cavidad abdominal. Vayámonos con un breve concepto de las estructuras que van a formar parte del diafragma. Entonces, el septum transverso es el primordio del tendón central del diafragma. Crece dorsalmente formando una plataforma que va a separar el corazón del hígado. Entonces se identifica esto a finales de lo que va a ser la tercera semana. Las membranas pleuroperitoneales. Estas membranas pleuroperitoneales se fusionan con el mesenterio dorsal del esófago y el septum transverso. Entonces dan lugar a la formación de la división de lo que va a ser la cavidad torácica y la cavidad abdominal, y constituyen lo que es el diafragma primordial. Tenemos el mesenterio dorsal del esófago. El septum y las membranas pleuroperitoneales se fusionan con el mesenterio esofágico dorsal. Este mesenterio constituye la porción media del diafragma. Y tenemos los crecimientos musculares de las paredes, ¿no?, que durante la 9ª y 10ª semana
los pulmones y las cavidades pleurales tienden a aumentar de tamaño y se expanden en la cavidad torácica. Entonces, el tejido de esta pared se va a dividir en dos, una capa externa que va a formar la pared abdominal y la capa interna que es la que va a contribuir a la formación del diafragma. Con la expansión de los pulmones, el mesodermo de la pared del cuerpo se divide en dos componentes. Una que va a ser la pared definitiva del tórax y la membrana pleuropericárdica que va a contener a la vena cardinal común y al nervio frénico. En relación a la inervación del diafragma, durante la quinta semana, los mioblastos de los somitas cervicales tercero a quinto migran hacia el diafragma en desarrollo y arrastran sus fibras nerviosas. Entonces, las ramas tercera, cuarta y quinta de los nervios raquídeos craneales o nervio frénico se encargan de la distribución de sus ramas para la inervación. Sabemos que este es importante ya que incluso en etapas posteriores nos van a ayudar a diagnosticar, ¿no?, alteraciones. En relación a las consideraciones o correlaciones clínicas, tenemos varias relacionadas con la alteración en la formación de la pared del cuerpo, pero en este caso nosotros vamos a hablar de las que son o se relacionan directamente con lo que acabamos de hablar. Vienen a ser las hernias. En esta imagen ustedes están viendo una de las malformaciones más frecuentes en los recién nacidos, que viene a ser lo que es la hernia diafragmática congénita. Congénita ya sabemos que es en el nacimiento, ¿no? Pero miren ustedes, aquí tenemos hígado, tenemos intestino, tenemos estómago. Ha quedado una especie de apertura. ¿Qué es la herniación? Es cuando por medio de un orificio anómalo salen estructuras de forma anómala. En este caso estamos viendo la hernia diafragmática, ya que el diafragma no se ha terminado de formar y está permitiendo que los órganos abdominales ingresen a la cavidad torácica. Esto es importante porque puede llegar incluso a la muerte del paciente. Tenemos que estos órganos ejercen compresión al corazón y miren, no permiten que este pulmón desarrolle. Entonces, es importante diagnosticar en etapa prenatal. Precisamente esta, si ustedes recuerdan, formaba parte de una de las indicaciones para lo que era la cirugía prenatal, donde diagnosticado se debe recurrir a la programación de una cirugía para que este pulmón termine de desarrollar. Entonces, sí, nosotros necesitamos saber diagnosticar en etapas tempranas para que nuestros niños desarrollen bien sus órganos torácicos. Tenemos entonces aquí la hernia diafragmática. Esta es una malformación congénita común, va a tener una incidencia de 1 en 2000 y con frecuencia se debe a que las membranas pleuroperitoneales no cierran los canales pericardioperitoneales. Entonces, el peritoneo y la pleura se comunican entre sí a lo largo de la pared posterior, de la pared corporal posterior, lo que permite que las vísceras abdominales entren en la cavidad pleural. Se presenta al lado izquierdo y entran en la cavidad torácica asas intestinales. Estamos hablando de estómago, vaso, parte de los intestinos, parte del hígado. Entonces, como ustedes han visto en la imagen, el corazón es desplazado hacia adelante y los pulmones quedan comprimidos, evitando o perjudicando lo que es su formación o su crecimiento. Entonces, estos van a quedar hipoplásicos. Y aquí ustedes ven una imagen esquemática, ¿no?
donde tenemos al ingreso de intestinos en la cavidad torácica. En relación a la hernia, nosotros tenemos variedades. Van a ver ustedes que tenemos hernia congénita y hernia adquirida. En este caso nos interesa las formas o diversas variaciones de las hernias diafragmáticas congénitas. La que les he mencionado es la más severa, pero también tenemos hernias pequeñas, que son denominadas las hernias paraesternales, donde una pequeña porción de intestino con saco peritoneal ingresa a la región del tórax. Puede ser entre la región esternal o costal diafragmática. Son de menor dimensión y a veces no se diagnostican o no se identifican hasta periodos posteriores después del nacimiento. Otra de las variedades también tenemos la hernia esofágica. Esta que podría producirse por una falta de desarrollo esofágica, llevando a un acortamiento congénito del tubo intestinal a nivel de lo que va a ser la región esofágica. Entonces es una forma leve de acortamiento intestinal y puede dar lugar a que parte del estómago pueda sobrepasar lo que es el diafragma. Entonces, jóvenes, eso sería lo que corresponde al avance de hoy. Como han visto, es bastante simple. Los temas relacionados